la política y la ideología liberal. Un análisis de sus principios y evolución. El liberalismo, como ideología política y filosofía moral, ha tenido un impacto profundo en la historia moderna, moldeando sistemas políticos, económicos y sociales en todo el mundo. Su influencia se puede observar en la expansión de la democracia, el desarrollo de los derechos individuales y la configuración de las sociedades contemporáneas. Este análisis explorará la relación entre la política y la ideología liberal, examinando sus principios fundamentales, corrientes principales, evolución histórica e implicaciones contemporáneas. Los pilares del liberalismo, un conjunto de principios. El liberalismo se basa en un conjunto de principios que definen su visión del individuo, la sociedad y el Estado. Estos principios incluyen: libertad individual. El liberalismo enfatiza la libertad individual como un derecho fundamental, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de asociación y la libertad económica. Igualdad ante la ley. Los liberales creen en la igualdad de todos los individuos ante la ley, sin importar su origen, raza, género o posición social. Consentimiento de los gobernados. El poder del Estado debe derivarse del consentimiento de los gobernados, a través de mecanismos democráticos como elecciones libres y justas. Propiedad privada. Los liberales consideran la propiedad privada como un derecho fundamental, esencial para la libertad individual y el desarrollo económico. Estado de Derecho. El liberalismo defiende un Estado de Derecho, donde las leyes se aplican de forma imparcial a todos los ciudadanos, incluyendo los gobernantes. Estos principios han sido interpretados y aplicados de diferentes maneras a lo largo de la historia, dando lugar a diversas corrientes dentro del liberalismo. Corrientes del liberalismo, una diversidad de enfoques. El liberalismo ha evolucionado a través de diferentes corrientes, cada una con su propia interpretación de los principios fundamentales. Algunas de las corrientes más importantes incluyen: liberalismo clásico. Esta corriente, asociada a pensadores como John Locke y Adam Smith, enfatiza el libre mercado, la limitación del poder estatal y la autonomía individual. Liberalismo social. Esta corriente, que surgió a finales del siglo XIX, reconoce la importancia del estado de bienestar para garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a los más vulnerables. Liberalismo progresista. Esta corriente, que se desarrolló en el siglo XX, busca expandir los derechos civiles, promover la justicia social y abordar las desigualdades existentes. La diversidad de estas corrientes refleja la complejidad del liberalismo y su capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias históricas y sociales. La evolución histórica del liberalismo, de las revoluciones a la actualidad. El liberalismo surgió en el contexto de las revoluciones del siglo XVIII, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Estas revoluciones desafiaron el poder absoluto de los monarcas y abogaron por la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos individuales. A lo largo del siglo XIX, el liberalismo se expandió por Europa y América, influyendo en la formación de nuevos estados-nación y la consolidación de la democracia. El siglo XX vio la expansión de los derechos civiles, la lucha contra el fascismo y el desarrollo del estado de bienestar. En la actualidad, el liberalismo sigue siendo una fuerza importante en la política global, aunque enfrenta desafíos como el auge del populismo, la desigualdad económica y la globalización. Implicaciones contemporáneas del liberalismo, un debate en constante evolución. El liberalismo continúa siendo objeto de debate y reinterpretación en el siglo XXI. Algunos de los temas centrales de discusión incluyen: el papel del Estado. Existe un debate sobre el alcance de la intervención estatal en la economía y la sociedad. Algunos liberales defienden un Estado mínimo, mientras que otros abogan por un Estado más activo para garantizar la justicia social y la protección de los derechos individuales. Los derechos individuales. La expansión de los derechos individuales, como el derecho a la igualdad de género, los derechos LGBTQE y el derecho a la privacidad, plantea nuevos desafíos para el liberalismo. La globalización. La globalización ha generado nuevas formas de desigualdad y ha planteado preguntas sobre la soberanía nacional y la protección de los derechos individuales en un mundo interconectado. El futuro del liberalismo dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades y responder a los desafíos del siglo XXI. Conclusión: un legado perdurable y un debate en constante evolución. El liberalismo ha tenido un impacto profundo en la historia moderna, promoviendo la democracia,
los derechos individuales y el desarrollo económico. Sin embargo, su influencia en la política contemporánea enfrenta desafíos y debates en constante evolución. La capacidad del liberalismo para adaptarse a las nuevas realidades y responder a los desafíos del siglo XXI determinará su futuro. ¿Cómo ha evolucionado el liberalismo en el siglo XX? El siglo XX fue un periodo de transformaciones profundas para el liberalismo, marcado por guerras mundiales, movimientos sociales y cambios económicos. La ideología liberal se adaptó, se modificó y se ramificó en diferentes corrientes, dando lugar a un panorama complejo y dinámico. El liberalismo clásico, en crisis. La Primera Guerra Mundial supuso un golpe para el liberalismo clásico, que había defendido el pacifismo y la cooperación internacional. El conflicto demostró la fragilidad de la paz y la persistencia del nacionalismo. La Gran Depresión de la década de 1930 puso en duda la eficacia del libre mercado y la capacidad del Estado para regular la economía. El auge del fascismo y el comunismo desafió la hegemonía liberal. El ascenso del liberalismo social. Como respuesta a las crisis del siglo XX, surgió el liberalismo social, una variante que buscaba integrar las ideas del liberalismo clásico con una mayor intervención del Estado en la sociedad. Se impulsaron políticas de bienestar social para combatir la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Se amplió la protección de los derechos individuales, incluyendo los derechos laborales, la seguridad social y la educación universal. La expansión de los derechos civiles. El siglo XX también fue testigo de la lucha por la expansión de los derechos civiles, con movimientos que desafiaron la discriminación racial, la segregación y la desigualdad de género. La lucha por los derechos civiles impulsó cambios legales y sociales, incluyendo la desegregación en Estados Unidos y la lucha por el sufragio femenino en diversos países. La lucha por los derechos LGBTQ+ se intensificó en las últimas décadas del siglo XX, desafiando las normas sociales y reclamando la igualdad y la plena integración en la sociedad. El debate sobre la globalización. La globalización económica y la interconexión mundial plantearon nuevos desafíos para el liberalismo. Algunos liberales defendían los beneficios de la libre circulación de bienes, capitales y personas, mientras que otros se preocupaban por las consecuencias negativas de la desregulación y la concentración de poder en manos de las grandes corporaciones. El debate sobre la globalización se centró en la búsqueda de un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección de los derechos sociales y laborales. El legado del siglo XX. El siglo XX dejó un legado complejo para el liberalismo. La ideología se adaptó a las nuevas realidades, pero también se fragmentó en diferentes corrientes con visiones divergentes. El debate sobre el papel del Estado, la protección de los derechos individuales y la globalización sigue siendo un desafío para el liberalismo en el siglo XXI. En resumen, el siglo XX fue un periodo de transformación para el liberalismo. La ideología se adaptó a las crisis del siglo, se expandieron los derechos civiles, y se debatió el papel del Estado en la economía global. El legado del siglo XX es un liberalismo más complejo y diverso, que busca encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la justicia social. ¿Cómo ha afectado el liberalismo al desarrollo económico? El liberalismo ha tenido un impacto profundo en el desarrollo económico, tanto en sus aspectos positivos como negativos. Sus principios fundamentales, como la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado, han impulsado un crecimiento económico sin precedentes, pero también han generado desigualdades y desafíos que requieren una respuesta política. Impacto positivo. Crecimiento económico. El liberalismo económico, con su énfasis en el libre mercado y la competencia, ha sido un motor fundamental del crecimiento económico. La reducción de las barreras al comercio, la protección de la propiedad privada y la libertad de inversión han fomentado la innovación, la productividad y la expansión de los mercados. Innovación y progreso tecnológico. La libertad económica ha estimulado la innovación y el progreso tecnológico. La competencia entre empresas ha impulsado la búsqueda de nuevas tecnologías, productos y procesos más eficientes, lo que ha llevado a un desarrollo económico sostenido. Aumento del nivel de vida. El crecimiento económico impulsado por el liberalismo ha generado un aumento generalizado del nivel de vida en las sociedades donde se ha implementado. La mayor riqueza ha permitido acceder a mejores bienes y servicios, educación, salud y vivienda. Impacto negativo. Desigualdad económica. El liberalismo económico,
en su forma más pura, puede generar desigualdad económica. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos, la precarización del trabajo y la falta de protección social pueden generar tensiones sociales y empobrecimiento de amplios sectores de la población. Explotación laboral. El liberalismo económico, en su forma más extrema, puede llevar a la explotación laboral. La búsqueda de la maximización de beneficios por parte de las empresas puede conducir a la reducción de salarios, la precarización del trabajo y la falta de protección de los derechos laborales. Crisis financieras. La desregulación financiera, que a menudo se asocia al liberalismo económico, puede generar burbujas especulativas y crisis financieras. La falta de control sobre el sistema financiero puede llevar a la inestabilidad económica y a la pérdida de confianza en el sistema. La necesidad de un equilibrio. El debate actual sobre el liberalismo económico se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección de los derechos sociales y laborales. Las políticas liberales deben ser complementadas con medidas que garanticen la justicia social, la protección del medio ambiente y la estabilidad financiera. Conclusión. El liberalismo ha tenido un impacto complejo en el desarrollo económico. Si bien ha impulsado el crecimiento y la innovación, también ha generado desigualdades y desafíos que requieren una respuesta política. La búsqueda de un equilibrio entre la libertad de mercado y la justicia social es un desafío constante para las sociedades contemporáneas. ¿Qué países han sido más afectados por el liberalismo? El liberalismo ha tenido un impacto profundo en muchos países del mundo, pero es difícil determinar cuáles han sido más afectados sin especificar qué tipo de impacto se está considerando. Para responder a tu pregunta, primero debemos definir qué entendemos por afectados. Positivamente, si se considera el impacto positivo del liberalismo, como el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la expansión de los derechos individuales, podríamos decir que países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania y Países Bajos han sido fuertemente influenciados por el liberalismo y han experimentado un desarrollo económico y social significativo. Negativamente, si se considera el impacto negativo del liberalismo, como la desigualdad económica, la explotación laboral y las crisis financieras, podríamos decir que países como Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil y algunos países de América Latina han experimentado una mayor concentración de la riqueza. Precarización del trabajo y desregulación financiera, lo que ha generado tensiones sociales y desafíos para la cohesión social. Es importante tener en cuenta que el liberalismo no es una ideología monolítica, sino que se ha desarrollado en diferentes variantes a lo largo de la historia. El liberalismo clásico se ha asociado con una mayor libertad de mercado y una menor intervención del Estado, mientras que el liberalismo social ha enfatizado la necesidad de un estado de bienestar que proteja los derechos sociales y laborales. En resumen, el liberalismo ha tenido un impacto complejo y diverso en el mundo. Algunos países han experimentado un crecimiento económico y social significativo gracias a la aplicación de principios liberales, mientras que otros han enfrentado desafíos como la desigualdad y la explotación laboral. La forma en que el liberalismo ha afectado a cada país depende de la variante específica que se ha implementado, así como de las condiciones históricas y sociales de cada contexto. ¿Cómo se ha medido el impacto del liberalismo en cada país? Es difícil medir el impacto del liberalismo en cada país de forma precisa y objetiva. No existe una única métrica o indicador que pueda capturar la complejidad de las transformaciones sociales, políticas y económicas que el liberalismo ha impulsado. Sin embargo, se pueden utilizar diferentes indicadores y análisis para evaluar su impacto en diferentes áreas. 1. Indicadores económicos. PIB per cápita. El crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita es un indicador común para medir el desarrollo económico. Los países que han adoptado políticas liberales en materia económica, como la reducción de barreras al comercio, la protección de la propiedad privada y la libertad de inversión, tienden a mostrar un mayor crecimiento del PIB per cápita. Índice de Libertad Económica. El Índice de Libertad Económica, elaborado por el Heritage Foundation, mide la libertad económica de los países en base a indicadores como la libertad de comercio, la libertad de inversión, la libertad fiscal y la libertad de trabajo. Los países con un alto índice de libertad económica suelen tener un mejor desempeño económico. Desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos,
puede utilizarse para evaluar si las políticas liberales han generado una mayor concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo puede reflejar la eficacia de las políticas liberales en la creación de empleo. 2. Indicadores sociales. Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mide el desarrollo humano de los países en base a indicadores como la esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso per cápita. Los países con un alto índice de desarrollo humano suelen tener mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Índice de Libertad de Prensa. El Índice de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, mide la libertad de prensa en los países. Los países con un alto índice de libertad de prensa suelen tener un mayor grado de libertad de expresión y acceso a la información. Índice de Percepción de la Corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, mide la percepción de la corrupción en los países. Los países con un bajo índice de percepción de la corrupción suelen tener un mayor grado de transparencia y rendición de cuentas. 3. Indicadores políticos. Índice de Democracia. El Índice de Democracia, elaborado por The Economist Intelligence Unit, mide el grado de democracia en los países. Los países con un alto índice de democracia suelen tener un mayor grado de libertad política, elecciones libres y justas, y protección de los derechos humanos. Índice de Libertad Civil. El Índice de Libertad Civil, elaborado por Freedom House, mide la libertad civil en los países. Los países con un alto índice de libertad civil suelen tener un mayor grado de libertad de expresión, libertad de asociación y libertad religiosa. 4. Análisis cualitativo. Estudios de caso. Los estudios de caso pueden analizar el impacto del liberalismo en países específicos, teniendo en cuenta las condiciones históricas, sociales y políticas de cada contexto. Análisis comparativo. Los análisis comparativos pueden comparar el impacto del liberalismo en diferentes países, identificando las similitudes y diferencias en sus resultados. Limitaciones. Es importante tener en cuenta que los indicadores y análisis mencionados tienen limitaciones. No siempre capturan la complejidad de las realidades sociales y políticas de los países, y pueden estar influenciados por factores externos al liberalismo. Además, la interpretación de los datos puede ser subjetiva y depender de la perspectiva del investigador. En conclusión, medir el impacto del liberalismo en cada país es un proceso complejo que requiere el uso de diferentes indicadores y análisis. Es importante considerar las limitaciones de cada método y tener en cuenta las particularidades de cada contexto. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl